palabra del Señor, voy a invitarles a que me acompañen a Hechos capítulo 3. Vamos a continuar con la lectura y la reflexión sobre esta porción de la Biblia. Hechos capítulo 3, y estábamos leyendo desde el versículo 11. Vamos a continuar la lectura. Vamos a utilizar hoy la nueva traducción viviente. Hechos 3 desde el 11, nueva traducción viviente. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Si alguien no tiene de pronto Biblia, por allá hay Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor a partir del versículo 11? Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos de eso. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que las profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces la presencia del Señor vendrá, tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo, Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Y bueno, aquí hay un mensaje profundo
impactante y muy significativo el que nosotros encontramos en esta porción de la Biblia. Pero yo analizaba un detalle con relación al apóstol Pedro en esta narrativa que encontramos aquí, en esta parte final de el capítulo 3. Y es el hecho de que Dios da oportunidades para que nosotros proclamemos, para que nosotros demos a conocer el mensaje del Evangelio. Y por eso le colocaba al título de esta reflexión, oportunidades para proclamar. Y nosotros deberíamos estar como muy atentos a todas las oportunidades que Dios nos da. Si usted recuerda, ¿qué era lo que nos estaba narrando desde el comienzo, desde el versículo 1 de este capítulo? Que el apóstol Pedro tenía por costumbre, como todos los seguidores del judaísmo, todos los del pueblo de Israel, tenía por costumbre ir a orar, a interceder. Y él iba con el otro apóstol, iban juntos a la hora de la oración. Y estaban entrando al templo para orar y había una persona enferma, una persona lisiada, una persona que no podía caminar. ¿Recuerdan esa parte? Y entonces esta persona les pide ayuda, ellos le dicen de lo que nosotros tenemos, te damos, y oran por él y lo ayudan a levantarse y el hombre salta y en un solo brinco Dios sana la vida de esta persona. Y esa primera parte pues nos muestra que Dios siempre se manifiesta en todo momento y que Dios nos usa. Y Dios usa a cada uno de sus hijos, pero no solamente Dios usa a cada uno de nosotros, sino que nos da diferentes oportunidades para que nosotros las aprovechemos y hagamos nuestro papel, cumplamos con nuestro llamado, con la labor que Dios nos ha encomendado como sus hijos, como su pueblo. Y aquí una de las cosas que yo resalto es una necesidad que tenemos como pueblo de Dios, y es la necesidad de orar fervientemente para que Dios nos dé denuedo y nos dé elocuencia y nosotros podamos aprovechar cada oportunidad para que con ese denuedo, con esa elocuencia, podamos compartir de nuestra fe a otros. El llamado que Dios siempre nos hace, y lo veo yo aquí, es que debemos estar listos, pero no solamente listos. Listos tiene que ver con que hemos sido preparados, sino que tenemos que estar dispuestos también. Debemos estar listos y debemos estar dispuestos para aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Dios siempre nos va a dar alguna oportunidad. Y el apóstol Pedro dice allí en el versículo 12, Pedro vio esto como una oportunidad. En esta versión lo dice de esa manera. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Va a dar Dios oportunidades en todo momento y esas oportunidades debemos aprovecharlas. ¿Para qué? Para testificar de nuestra fe. ¿Sí? El estar listos, como les decía ahora, tiene que ver con la implementación, tiene que ver con la formación, tiene que ver con la capacitación, pero el dispuestos tiene que ver con nuestra comunión, tiene que ver con nuestra intimidad, esa intimidad que nosotros debemos tener con Dios para aprovechar las oportunidades y proclamar el mensaje del Evangelio, proclamar las buenas nuevas como también lo conocemos. O sea que cada circunstancia es una excusa
para proclamar el evangelio. A uno se le presentan diferentes situaciones y circunstancias y en vez de aprovecharlas, las desperdicia. En vez de aprovecharlas, ¿sí?, las deja pasar, ¿sí?, las deja uno pasar. Si hay alguna oportunidad, pues yo debo estar listo y estar dispuesto. Pero no solamente eso, sino que yo también tengo que entender que todo contexto, que todo lugar es propicio para anunciar la obra de Cristo a favor de nuestra salvación. A veces se condiciona a ciertos ambientes, uno se condiciona a ciertos lugares. Y aquí vemos que el apóstol no se condicionó. Él vio que había una oportunidad, que la gente se estaba aglomerando, se estaba reuniendo alrededor de ellos. Este hombre, lo que dice el versículo 11 es que este hombre tenía agarrados a el apóstol Pedro y a Juan, los tenía ahí agarrados, ¿cierto? Los tenía ahí sujetados y él quería que la gente conociera lo que Dios había hecho a través de ellos, que habían sido instrumentos usados para que él recibiera sanidad. Y por eso cualquier entorno en donde Dios nos coloque, nosotros debemos aprovecharlo. Ningún entorno nosotros podríamos justificarnos para decir, yo aquí en este lugar mejor me quedo callado. Yo aquí en este lugar no me doy a conocer como un seguidor o una seguidora de Cristo. Yo aquí en este lugar no voy a testificar. Cualquiera, nuestros entornos, aún inmediatos, son el punto de partida para difundir el mensaje del evangelio. Y eso veía yo, ¿no? ¿Cuál fue el punto de partida para que el evangelio comenzara a difundirse? Allí está hablándose de Jerusalén, ¿sí? ¿Recuerdan lo que decía en Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En dónde más? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí se ve todo un proceso, ¿no? Aquí vemos todo un programa que Dios ha establecido. Van a comenzar aquí y de allí se van a ir difundiendo hacia diferentes lugares. Pero nuestro punto de partida debe ser el entorno o los entornos inmediatos donde nosotros siempre estamos. ¿Cuáles son nuestros entornos inmediatos? Piense usted, ¿cuál es mi entorno inmediato donde paso el mayor tiempo? Algunos será el trabajo, en otros el lugar donde estudian, ¿sí? Otros el vecindario, ¿sí? Hay tantos lugares donde nosotros podríamos aprovechar esos entornos para hacerlos punto de partida y allí difundir el mensaje del evangelio. ¿Y qué de nuestra familia? Creo que para nosotros debería ser prioritariamente el entorno inmediato, la familia. Y a ellos deberíamos llegar. Ahora, llegar de una manera sabia. Aquí vemos la sabiduría que Dios le dio a Pedro, ¿sí? Se aprovechó la manifestación de Dios, se aprovechó un evento especial. Y un evento especial que le llamó la atención a la gente. La gente que estaba por allí cerca, me imagino yo, la gente que estaba en el templo a la hora de la oración. Ellos iban a la hora de la oración y eso se aglomeró la gente, ¿sí? Empezó la gente a ir a mirar a estos personajes que habían sido usados por Dios. La gente, y eso es algo que también aprendía de esto, la gente debe ser consciente que somos meros instrumentos para la manifestación del poder de Dios.
Nosotros somos meros instrumentos. Uno a veces en su inmadurez cree que uno es el importante. A uno a veces cree que uno es el fundamental, el necesario. Y aquí el apóstol Pedro en su discurso enfatiza mucho en que quien realmente hizo la obra, quien realmente se manifestó fue Jesucristo. Y nosotros debemos hacer eso, darle la gloria a Dios, tener en cuenta de que es el Señor el que obra en y a través de cada uno de nosotros. Y yo veía varios pasajes con relación a esto porque mucha gente que estaba allí en esa escena que nos muestra Hechos capítulo 3, de pronto no habían recordado todo lo que en la antigüedad el Señor había hablado. Yo leía Zacarías, si ustedes me acompañan allí, en Zacarías capítulo 12, en el versículo 10 de Zacarías, en esta misma versión dice, en Zacarías 12:10, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre las habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Y ellos eran conscientes, producto de haber estado escuchando a los profetas antiguos acerca de lo que Dios había definido que iba a hacer hacia un futuro. Y aquí se está dando evidencia de que el Señor se iba a manifestar. Por eso la gente, como les decía ahora, debe ser consciente de que cuando Dios usa nuestra vida, no somos nosotros los que debemos ser los protagonistas. Quien debe ser protagonista es Dios. Que nosotros somos meros instrumentos para la manifestación del poder de Dios. Tristemente ellos no habían aprovechado esas oportunidades. Dios da oportunidad para que proclamemos, Dios da oportunidad para que nos salvemos, Dios da oportunidad para que nosotros lo busquemos, Dios da oportunidad para que nos reconciliemos, Dios da oportunidad para que perdonemos, para que nos perdonen. Bueno, Dios nos da oportunidad para todo, pero hay una realidad en nosotros los seres humanos y es la rebeldía. Y la rebeldía nos distancia de Dios y no nos hace sensibles a la voz de Dios. Y buscando también en otro pasaje, allí en Ezequiel, en el capítulo 36, en el verso 27 y en el 28 dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ezequiel 36, 27 y 28. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y miren que desde la antigüedad Dios ha estado manifestando que Él se va a evidenciar a través de su Santo Espíritu. ¿Sí? Que Él se va a evidenciar, se va a manifestar a través de su Santo Espíritu y que nosotros deberíamos ser sensibles a eso y estar listos. Y estar listos y aprovechar la oportunidad de buscar a Dios o la oportunidad de dar a conocer el nombre de Dios. Y mirando todo esto que nos narra aquí la palabra del Señor
y mirando todo lo que el apóstol Pedro está hablando o está predicando o dando a conocer en este discurso que él está dando, entendía varias cosas, que Dios siempre nos llama a todos a volvernos a Él. Y ese es como el llamado de Dios y está en el mensaje que está dando el apóstol. Pedro está hablando de que Dios siempre ha estado llamando a todos para que todos nos volvamos a Él. Y es una necesidad que tiene el ser humano. No solamente los judíos, le está hablando exclusivamente aquí a los judíos, pero después el mensaje se va llevando y se va difundiendo a tantos rincones del mundo donde nos hace conscientes de que Él nos ha estado llamando a todos para que nos volvamos a Él. ¿Por qué? Porque Dios anhela que le aceptemos y que no le rechacemos. Siempre ese es el deseo y el anhelo de Dios. Acéptenme, no me rechacen. Si ustedes han oído de mí, han oído hablar de mí, han oído hablar que yo me voy a manifestar, que yo voy a poner mi espíritu sobre todos ustedes y que se va a evidenciar la manifestación del poder del Espíritu Santo en medio de ustedes, pues ustedes ¿qué tienen que hacer? Vuélvanse a mí. ¿Sí? Acéptenme a mí, búsquenme a mí. Y eso es parte como de todo el contexto de lo que está mostrando el apóstol Pedro aquí. Dios busca que nos arrepintamos y que volvamos a Él. Ahora, algo que debemos hacer nosotros, y también lo veía en esto, es que debemos rogarle a la gente que se vuelva a Dios. Así como lo está haciendo el apóstol Pedro en este discurso, en este tema o esta predicación que está dando allí, así como lo está haciendo a este grupo de hombres, nosotros también debemos hacerlo con la gente. Vuélvase a Dios, acérquese a Dios, busque a Dios, relaciónese con Dios, porque la única forma de nosotros poder disfrutar de todo lo que Él nos promete es cuando nosotros estamos en una relación permanente con Él. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se vuelve a Dios, Él cumple sus promesas. Y uno encuentra varios pasajes aquí. Por ejemplo, si miramos Isaías, allí en Isaías capítulo 12, en el verso 1 y 2, dice: en aquel día tú cantarás, te alabaré, oh Señor. Estabas enojado conmigo, pero ya no, ahora me consuelas. Miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria. Y mire que desde la antigüedad, Dios al pueblo de Israel le está diciendo que Él va a cumplirle esas promesas, pero que Él va a cumplir esas promesas siempre y cuando ellos como su pueblo se vuelvan a Dios. Y en esta predicación que está haciendo Pedro, está diciéndoles: vuélvanse a Dios. Dios siempre a través de sus profetas ha estado diciendo que ustedes se vuelvan a Él, se acerquen a Él. Porque si ustedes se acercan a Él, ¿qué va a suceder? Pues Dios va a cumplir sus promesas. Confiarán en Dios, Dios salvará, no habrá temor, Dios nos fortalecerá, Dios nos hará llenarnos de gozo, cantaremos, nos dará la victoria. Bueno, todo lo que está prometiendo Dios allí, ¿no? Dios está permanentemente prometiendo que va a cumplir sus promesas, que va a restaurar, ¿sí? Que va a restaurar. Por eso debemos proclamar
el Evangelio, y en especial como lo hace Pedro. Aquí, si usted vuelve nuevamente a Hechos capítulo 3, allí en el verso número 13 y hasta el 15 dice: pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos vuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Mire que está dando testimonio y reconociendo que Dios es el que está obrando allí y que ha hecho esa obra extraordinaria al sanar a ese hombre. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Dando testimonio de algo extraordinario que es la resurrección de Jesucristo. Y entonces en esas oportunidades para proclamar que nosotros vamos a estar teniendo todo el tiempo, nosotros tenemos que proclamar la resurrección de Jesucristo. Debemos enfatizar en la resurrección de Jesucristo. Pero también nosotros debemos enfatizar en las manifestaciones de Dios. Dios quiere que enfaticemos en las manifestaciones de Él, que honremos su nombre. Este hombre que ustedes están viendo, que está caminando, que está sano, y que ustedes saben a este hombre que lo vieron cojo, que lo vieron pidiendo limosna, este hombre fue sanado por el poder de Dios. Por eso debemos enfatizar en las manifestaciones de Dios y enfatizar en el hecho de que fue por la fe que obtuvo no solamente sanidad, sino salvación. Porque ¿de qué le serviría a una persona que dijera: tengo necesidad de que Dios me cure de esta enfermedad, y Dios lo curara de la enfermedad, pero la persona siguiera viviendo en su condición de pecado? ¿De qué sirve? Por eso Dios primero salva y en el proceso Dios obrará en su voluntad. Y cuando nosotros siempre vemos la necesidad de la gente, nosotros tenemos que llegar a la verdadera necesidad de la gente, que es la salvación. Porque a veces uno anda diciendo: bueno, vamos a orar porque el Señor le haga el milagrito, ¿cierto? Vamos a orar porque el Señor le provea, vamos a orar porque el Señor le sane, vamos a orar porque el Señor le restaure el matrimonio. Y yo me he encontrado con gente así en los procesos de edificación. Hay gente que llega a consejería y es que tengo este problema con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo. Y pues usted, ¿por qué no ora para que el Señor restaure mi matrimonio? ¿Por qué no ora para que el Señor me sane? ¿Por qué no ora para...? ¿Sí? Y uno está esperando es que Dios le solucione las cosas temporales. Pero en esas oportunidades para proclamar y que debemos aprovechar, nosotros no podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Debemos aprovechar las oportunidades para exponer el mensaje del Evangelio. Y por lo general, pues cuando Dios me da la oportunidad de hablar con alguien, yo lo hago, prioritariamente. Y así la persona vea como color de hormiga la situación matrimonial o la situación de salud o la situación de relaciones interpersonales en medio de la familia, los problemas en sus trabajos. El énfasis es: busque a Dios, acérquese a Dios, relaciónese con Dios.
porque eso es lo más importante, eso es lo más prioritario. Primero, el reino de Dios, luego, lo demás es añadidura, dice la palabra del Señor. Debemos entonces proclamar la resurrección de Cristo, pero también debemos enfatizar en las manifestaciones de Dios. Porque ahí, si usted vuelve y lee el versículo 16 de Hechos 3, dice: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Y aquí está hablando de salvación, pero de sanidad también. Por eso usted y yo tenemos que ser conscientes que las manifestaciones de Dios hoy, lo que Dios está haciendo hoy, son una evidencia de la clase de vida que disfrutaremos en el reino. Y eso tiene que motivarme constantemente a mí a perseverar, a no menguar, sino a perseverar, a continuar, a no sacar la maleta, ¿no? Porque uno a veces la ve como medio dura la cosa y entonces ya uno va sacando la maleta y uno va diciendo: no, mejor me detengo, mejor no sigo, mejor espero, ¿sí? En otra oportunidad. Ustedes no han visto a la gente cuando uno le habla y dice: en otra ocasión será, otro día, ¿cierto? Y Pedro no se puso en esas. Pedro vio que la gente estaba ahí amontonada, interesada en qué era lo que había pasado con este hombre, que ellos lo conocían, le conocían la cara, le conocían la vida, lo veían ahí postrado a la puerta del templo ahí pidiendo limosna, y ahora lo estaban viendo saltando, alegre, gozoso, alabando a Dios. Y él no soltaba a estos hombres, no los soltaba, ¿no? Para que la gente viera que había algo que Dios había hecho a través de ellos. Yo entendía que las circunstancias que se dan aquí son circunstancias que están propiciando el retorno del Mesías. Porque si usted lee el versículo 17, lo que está enfatizando Pedro es eso. Dice: amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho por ignorancia. Y es verdad, porque muchas veces la gente no se acerca ni acepta a Dios. Porque esta gente, oyendo a los profetas que el Señor iba a venir y que iba a cumplir su propósito, no le recibieron? Versículo 18 dice: pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Ahora, la Biblia no nos da a entender en este capítulo, no nos da a entender cuánta gente, de la gente que escuchó el mensaje de Pedro, cuánta gente se volvió a Dios. Mire ahí rápidamente usted a ver si lo encuentra. Pero la Biblia no nos da a entender acerca de cuánta gente se volvió a Dios, de cuánta gente se arrepintió. Lo cierto es que el apóstol Pedro aprovechó la oportunidad y proclamó el mensaje del evangelio a las personas que habían allí. Desafortunadamente, la ignorancia es la que ha llevado a la gente al rechazo de Cristo.
por ignorancia muchas personas han rechazado a Jesucristo. Pero independiente de eso, que era lo que yo también miraba, independiente de eso, independiente de que la gente sea ignorante, algo que sí va a suceder es que el cumplimiento profético se dará. Así como está diciendo Pedro allí que tenía que cumplirse proféticamente todo lo que tenía que ver con el sufrimiento del Mesías, y se cumplió, porque ellos eran testigos, y él está diciendo, nosotros hemos sido testigos de eso. Asimismo, lo que Dios ha dicho que va a hacer, se va a cumplir. Y ante esa premisa, pues nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que Dios ha proclamado, ha dicho, ha dado a conocer, y de lo que nosotros debemos estar listos y preparados, porque Dios cumplirá. ¿Qué desea el Señor? También pensaba y hacía esa pregunta. El deseo de Dios es que haya arrepentimiento y conversión para salvación. Y ese es el mensaje allí. Pedro dice, hay que arrepentirse, hay que convertirse. Si se convierten, si se arrepienten, habrá salvación. ¿Sí? Si se convierten, si se arrepienten, habrá salvación. Ahora pues, versículo 19, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Y leía también en Isaías, estaba mirando Isaías, allí en el capítulo 43, Isaías 43, en el versículo 25, y dice, yo, sí, solo yo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Es buscar a Dios, ¿no? Porque en Él es el único en que podemos encontrar nosotros restauración. Y por eso es tan importante el énfasis de lo que está diciendo Pedro. Porque él está diciendo a esta gente que lo está oyendo, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que volverse a mí, porque el único que borra los pecados es Él. El único que perdona es Él. Ningún otro ser humano puede decirle a usted, váyase en paz, que ya está libre de pecado. No hay nadie más, ¿cierto? El único que puede hacerlo es Dios. Y por eso es que debemos buscarlo a Él, por eso es que debemos volvernos a Él, volvernos a Él. ¿Y por qué? Pues por la falta de aceptación. Porque si nosotros no aceptamos, la falta de aceptación pues va a llevar a que la gente no disfrute de lo que Dios está ofreciendo. Pero mirando también ese detalle, yo pensaba, aún la falta de aceptación de la gente, porque no sabemos cuánta de esa gente que escuchó el mensaje aceptó. Aún la falta de aceptación estaba incluida dentro del plan de Dios. Habrá gente, y eso no nos debe justificar a nosotros para no hablarle a la gente, habrá gente que uno dice, le hablé del Señor y no me prestó atención. Le hablé del Señor y no hizo caso. Uno no sabe, ¿sí? Uno no sabe. Por eso nosotros no debemos justificarnos y decir, no, esa persona, yo me puse a hablarle del Señor y no me paró bolas. No, yo tengo que cumplir con mi llamado. Que en el momento en que Dios me da la oportunidad, ¿qué debo hacer? Proclamar el mensaje del Evangelio, dar testimonio de mi fe a otros. Lo que dice la Biblia allí es que era necesario que el Mesías viniera. ¿Y por qué era necesario que el Mesías viniera? Pues para
propiciar la restauración y la salvación de los que lo acepten. Hay una palabra allí en Hechos, hay una palabra en Hechos capítulo 3, estamos en el versículo 22, ¿cierto? En Hechos 3, 21, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Algunas personas han tomado este pasaje para decir que al final toda la gente se va a salvar, pero no. Era necesario que el Mesías viniera para propiciar la restauración y la salvación de los que lo acepten. Punto. Por eso es que es importantísimo proclamar. Por eso es que debemos dar a conocer el mensaje del Evangelio. Por eso es que debemos aprovechar toda oportunidad para dar a conocer de Cristo a la gente. Porque es los que lo acepten. Habrá gente que oirá, habrá gente que aceptará, ¿cierto? Habrá gente que entenderá, otros no. Moisés, dice el versículo 22, dijo: el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Nosotros estamos llamados a conocer, a oír y a aceptar al Mesías como Salvador. Esa es una necesidad muy valiosa para cada uno de nosotros, de la gente que necesita conocer y acercarse a Dios. El solo oír no es suficiente. Uno nota en la línea de tiempo que después de todos estos acontecimientos de los que habla Hechos, por allá al poco tiempo, años 70, viene Tito y arrasa con la ciudad de Jerusalén, destruye el templo y mucha gente muere. Ahí se ve un juicio de Dios, ¿no? Y por eso yo me preguntaba, ¿cuánta de esa gente que oyó el mensaje del Evangelio atendió al Señor? ¿Cuánta gente de esa que oyó el mensaje y la predicación de Pedro estuvo atenta a lo que Dios les estaba hablando? Eso nos enseña, debemos estar atentos a lo que Dios nos habla. Y no solamente hay que oír, hay que conocer y hay que aceptar. Y se vive todo ese proceso que va a traer restauración. Dice el versículo 24, comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Dios ya venía hablando. ¿Cuántos años? ¿Cuántos siglos? Dios ya venía hablando. Ustedes, versículo 25, son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados, pues Dios les dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de sus descendientes. Ahora, ¿de quiénes? De los que oyeron, de los que conocieron y de los que aceptaron. Y cuando Dios levantó a su siervo, Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Pero hay que oír,
hay que conocer y hay que aceptar. En otras palabras, Dios da oportunidades para que aceptemos a Jesucristo. Siempre las va a dar. Usted no tiene excusa. Es que Dios a mí no me dijo, es que Dios a mí no me habló, es que Dios a mí nunca me dijo nada, no me atendió, no me respondió. ¿Y habrá gente así? ¿Habrá gente así que no querrá, aunque ha oído? ¿Qué día estábamos en la reunión del domingo? Y estaba allá afuera, todavía no había comenzado la reunión, estaban haciendo ensayo, ¿sí? Y yo estaba allá afuera, no recuerdo con quién estaba allá afuera, cuando iban pasando como 4 personas que andan alcoholizadas, ¿sí? Y entonces apenas iban pasando, me saludaron, adiós, adiós. Y uno levantó la botella y dijo, algún día, algún día. Y a mí, uy, eso me dio aquí, algún día. Yo decía, Señor, toma las palabras, porque levantaba la botella y decía, algún día yo voy allá. Tremendo, ¿cierto? Y hay gente que no va a atender el llamado de Dios, pero eso no nos debe a nosotros limitar, ni nos debe justificar para no hablar de Él. Dios siempre nos invita a volvernos, a cambiar, a convertirnos. Independiente del rechazo a su mensaje, Dios lleva a cabo su plan y su propósito. Dios lo va a hacer, ¿sí? Y el mensaje del Evangelio, por eso no debe cesar de proclamarse. No debemos menguar en esa parte. Tenemos una tarea este año. Dijimos mínimo, ¿no? Mínimo. Yo estoy pensando, creo que la embarramos porque si nosotros pusiéramos mínimo 12, 2 por mes, de pronto uno le apuntaría a uno al año, ¿cierto? Pero cuando uno dice mínimo 2, pero mínimo 2 personas proclamadas, ganadas y edificadas. Mínimo. Porque nosotros debemos aprovechar las oportunidades para proclamar. A eso nos llama el Señor. Aprovechar las oportunidades. Mira al que tiene ahí atrás, mira al que tiene adelante, al que tiene al lado, y dígale, oremos para que Dios nos permita aprovechar sus oportunidades. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie.